Daremos paso ahora a doña Lisa Martín, enfermera manager en formación clínica en Reino Unido, especialista en viabilidad de tejidos. Nos va a hablar sobre el reposicionamiento reposicionado. TOTO, sistema automático para cambios posturales. Las lesiones por presión se encuentran entre los más importantes problemas de salud y seguridad del paciente, que los proveedores de la asistencia sanitaria se enfrentan a diario. El coste del cuidado de heridas más de 12 meses puede oscilar entre 1.620 euros para una lesión por presión de categoría 1, a más de 9.850 euros para una categoría 2 a 4. Para evitar lesiones por presión, los pacientes en riesgo deben ser movilizados cada 2 a 4 horas. Por lo general, los equipos de atención médica logran esto, reposicionando manualmente el paciente. Pero, el reposicionamiento manual pone una carga significativa sobre los recursos utilizados. Manual de reposicionamiento. Alto riesgo de lesión para el cuidador y el paciente. Pérdida de tiempo cuando la ayuda es escasa. Perturbador para el sueño de los pacientes. Indigno para el paciente. Caro para los centros y entidades. No siempre es efectivo. Existe una alternativa fácil de usar y rentable. TOTO permite las lateralizaciones prescritas a los pacientes incluso cuando estos están durmiendo. La plataforma TOTO se coloca debajo del colchón del paciente. TOTO gira suavemente, de manera uniforme y consistente a los pacientes. TOTO es programable, fácil de instalar y de operar. TOTO brinda atención personalizada con una función de selección de un lado de lateralización, determinado por el usuario y tiempo de inflado y descanso digitales, cronometrados con precisión. TOTO reduce la presión para prevenir eficazmente las lesiones por presión. Los pacientes son lateralizados de forma regular y constante, las 24 horas del día. A diferencia de la lateralización manual, TOTO mantiene las manos libres. TOTO ayuda a los pacientes a tener un sueño tranquilo. TOTO garantiza una calidad en la atención constante. Beneficios clave de TOTO. Beneficios para el paciente. La redistribución efectiva de la presión reduce el riesgo de lesiones por presión. El sueño tranquilo mejora el bienestar del paciente. Dar libertad a las manos del paciente preserva su dignidad. El incrementar las lateralizaciones mejora los resultados. Beneficios para el cuidador. La lateralización automática del paciente elimina la necesidad de un manejo manual. La reducción del riesgo de lesiones laborales mejora el bienestar de los cuidadores. Al reducir el personal de atención a la dependencia, habrá recursos para otras tareas necesarias. Mejora de la atención al paciente. Beneficios para las instituciones de salud. La reducción del riesgo de lesiones por presión adquiridas son un indicador de calidad en enfermería. El ahorro de personal y equipo ayuda a los presupuestos. La eficiencia de los trabajadores mejora la productividad. En un reciente estudio de aceptación de usuarios, la aceptación general de TOTO fue alta.
Muchas gracias. Me llamo Lisa Martin, trabajo en Frontier Medical en Reino Unido y vamos a hablar del reposicionamiento, pero de forma un poco diferente. Vamos a empezar con las guías que nos indican que deberíamos reposicionar al paciente, deberíamos tener una posición inclinada a 30 grados y después vamos a hablar de por qué utilizar un sistema automático de reposicionamiento en vez de usar un manual para reposicionar a los pacientes. ¿Por qué tenemos que cambiar de posición a los pacientes? Bueno, pues estamos todos aquí porque nos interesan en tratar las úlceras de presión, impedir que los pacientes desarrollen estas úlceras, o si ya las tienen, cómo podemos ayudar a estabilizar estas úlceras y curarlas. Pero hay otras razones por las que queremos cambiar de posición, reposicionar a los pacientes. Es por cuidado psicológico, por su bienestar emocional. Lo que quiero decir es que las personas tienen que interactuar con otras personas, no quieren estar mirando siempre al mismo trozo de pared. Y para tener esta interacción social es fundamental para nuestro bienestar tener esta interacción, y por eso cambiamos de posición a nuestros pacientes, por eso los movemos, no les dejamos en la misma posición, porque no es bueno para su bienestar emocional, no van a sentirse mejor si siempre están en la misma posición. También utilizamos el reposicionamiento para impedir infecciones pulmonares y para gestionar las infecciones pulmonares o enfermedades pulmonares. Por supuesto, recientemente esto ha sido el COVID-19. Hemos visto pacientes que tenían también otras enfermedades como neumonía, asma, y necesitamos mover a los pacientes para evitar estas secreciones que dan en los pulmones y causando problemas. Así que el reposicionamiento, por supuesto, es parte de los cuidados, es algo que hacen los fisioterapeutas, y que se muevan es muy importante, es una parte muy importante de la curación, de la gestión de estos pacientes. Sabemos que si los pacientes se quedan en la cama y si no se mueven, a menudo van a perder masa muscular, y sabemos que los pacientes pierden masa muscular muy rápido cuando son ancianos, lo que hace muy difícil que se recuperen después de estar en la cama durante mucho tiempo, y esto podría dar lugar a problemas a largo plazo. Para estos problemas puede significar que quizás no pueden volver a su hogar, que quizás van a pasar mucho más tiempo en un hospital. También movemos a los pacientes para ayudar al tono muscular. También movemos a las personas para evitar que tengan coágulos. Coágulos que podría dar lugar a embolias en los pulmones o distintos problemas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando movamos a los pacientes para que los potenciales coágulos no se desplacen a lugares donde no los queremos, pero si movemos a las personas y les cambiamos de posición, vamos a evitar estos problemas vasculares. Y finalmente, como enfermera, es el estreñimiento. Los pacientes que pasan mucho tiempo en la cama tienen mucha tendencia al estreñimiento, y todos los problemas que esta incomodidad que el estreñimiento produce, no quieren comer, y eso también impide que se curen, sus úlceras, y de nuevo el aspecto nutricional puede dar lugar a más úlceras y a otros problemas. Así que si movemos a los pacientes, si conseguimos una mejor situación nutricional, y vamos a mejorar este problema del estreñimiento. Si pensamos en los cuidados de las zonas de presión específicamente, hablando de mover a los pacientes, cuando movemos a los pacientes en este contexto, las guías de 2019 lo que nos dicen es que es un cambio de posición del individuo que se realiza a intervalos regulares, y nos preguntamos qué significa regular, porque eso puede cambiar, con el objetivo de aliviar o redistribuir la presión y de mejorar la comodidad.
y también he destacado mejorar la comodidad porque no es cómodo estar en la misma posición todo el tiempo. Si nuestro paciente no está cómodo, entonces van a estar angustiados, agobiados y van a pedir más tiempo, van a demandar más de las enfermeras van a tener que intervenir más. Así que si conseguimos que nuestros pacientes estén cómodos cuando los movemos, vamos a tener un paciente más feliz. Así que pensando en el reposicionamiento y pensando en la historia del reposicionamiento, sabemos que hay ya evidencia de úlceras de presión en momias egipcias de hace más de 5.000 años. Así que esto es algo que tenemos que evitar y sabemos que este problema está ahí desde hace muchísimo tiempo. En el año 1848 el reposicionamiento para gestionar a nuestros pacientes ya aparece en la literatura por primera vez y sabemos que no hay duda que la inmovilidad da lugar al desarrollo de úlceras de presión. Sabemos que si los pacientes no se mueven es mucho más probable que desarrollen estas úlceras que pacientes que se están moviendo, que están caminando. En el Reino Unido nuestras primeras guías para la prevención de las úlceras de presión se publicaron en 1990 y ahí se habla de la movilidad y además del reposicionamiento. Hace 30 años ya hablábamos de la movilidad, de reposicionar, de mover a nuestros pacientes y la primera mención que vemos es 1848. Pero tenemos un nuevo concepto porque sabemos que en Europa y en el mundo hay un acuciante problema con los pacientes añosos sobre así que el panel de asesoría de las úlceras de presión definió las úlceras de presión como una herida en la piel o en el tejido debajo de la piel, normalmente sobre una zona huesuda como resultado de la presión en combinación con el roce, y hay una serie de factores que contribuyen a la formación de estas úlceras, pero el principal es el problema de la movilidad, no moverse. Así que sabemos en las guías más recientes de 2019 que las úlceras de presión se pueden formar muy rápido en un momento de inmovilidad. Así que tenemos que pensar en esto, en la rapidez con la que se forman. Así que si hablamos de las úlceras de presión y de los tejidos, siempre tenemos que poner unas fotografías un poco desagradables, así que aquí hay una fotografía un poco desagradable. Aquí podemos ver cuando yo estudié hace muchos años, a finales de los 80, esta es una foto de mí entonces, por si os queréis echar unas risas, y solíamos colocar a los pacientes sobre la cadera en un ángulo de 90 grados y decidimos dejar de hacerlo para aquellos que no lo saben, la mujer de medio no soy yo, es Florence Nightingale, que es la persona que creó la enfermería moderna y ella le decía a sus enfermeras que cada 2 horas moviesen a los pacientes que estaban en su sala, así que ya entonces lo hacía, mover a los pacientes cada 2 horas, pero lo que ocurre es cuando colocábamos a los pacientes a 90 grados en un lado, es que aliviábamos la presión de la zona del sacro, pero la poníamos en la cadera, y eso es una zona muy huesuda también, y estábamos desarrollando daño también en esta zona, úlceras en esta zona. Así como estudiante hace muchos años recuerdo haber visto estas heridas, estos problemas, así que lo que hacemos ahora es descargar cualquier prominencia y por eso hablamos de esta inclinación de 30 grados, porque entonces no ponemos la presión en un hueso, sino que nos centramos en una inclinación de 30 grados que es una zona no huesuda. Esto es lo que solíamos hacer. ¿Qué hacemos ahora? Cuando las guías se publicaron justo antes de la pandemia, tienen 5 años, tendremos unas guías nuevas en 2024, así que aquí hay algunos aspectos interesantes que he destacado de esta guía sobre el movimiento de los pacientes, el recolocar a los pacientes, recolocar a todos los individuos con el riesgo de tener una úlcera
de la depresión debería ser un proceso individualizado, a no ser que esté contraindicado. Y nos dan la evidencia y la recomendación. El segundo punto es determinar la frecuencia de reposicionamiento, es decir, con qué frecuencia cambiamos a alguien, movemos a alguien. Deberíamos tener en cuenta el nivel de actividad de la persona, su movilidad, su capacidad de moverse de forma independiente. El 5.5 dice que mover al individuo de tal forma que se alivien todas las prominencias de huesos y se redistribuya el peso lo más posible, que es lo que estaba diciendo en la diapositiva anterior, y creo que esta es la mejor práctica posible. Y finalmente 5.8 se puede usar la posición de 30 grados cuando posicionemos a nuestros pacientes, y eso es lo que voy a hacer. So what does that mean? So I've picked out two of those points there. So I've picked out 5.5 and 5.8, and these talk about how often we should be repositioning, but also how we should be repositioning. So a lady called Zena Moore, who's Professor of Nursing in Ireland, or Southern Ireland, the independent Ireland, did her PhD looking at repositioning at a 30-degree tilt. So she has evidence and she's written widely. And what she's concluded is that rather than turning for pressure ulcer prevention and management onto that sideline position, we should be using the 30-degree tilt. And what her study looked at was she was comparing what at that time was standard practice with repositioning patients every 3 hours on a 30-degree tilt. And she also concluded that if we use the 90-degree sideline position, we are much more likely to increase our interface pressures, and therefore we're going to more likely cause damage over those bony prominences of the hip. But before her work, Young et al. Found that 78% of patients found it difficult to stay in that 30-degree tilt. Entonces, lo que descubrieron fue que era difícil para los pacientes quedarse en la postura de 30 grados porque les resultaba incómodo o simplemente les resultaba difícil quedarse en esa postura. Porque a los pacientes les resulta difícil estar a 30 grados de inclinación. Según las directrices, es lo que hay que hacer. La recomendación al respecto es contundente. Entonces, parece que es lo que deberíamos hacer porque es lo que se recomienda encarecidamente. Entonces, ¿por qué es difícil para los pacientes mantenerse en una posición a 30 grados? ¿Y cómo sabemos que si utilizamos cojines para posicionar al paciente y dejarlo en una postura a 30 grados, que podemos tener esa posición de 30 grados? Entonces, la respuesta es que no lo sabemos, a no ser que tengamos una forma fiable de medir el ángulo del paciente. Incluso si conseguimos esa inclinación del 30%, al cabo de un tiempo, el cojín debajo de la cabeza acaba presionándose. Entonces, me pregunto por qué es difícil para los pacientes quedarse en esa postura. Bueno, pues en primer lugar, porque no se sienten seguros y tampoco están cómodos en esa postura. Y eso se debe a que no tienen la sensación de estar estables. Entonces, si pierden la estabilidad de su postura, se sienten incómodos y ahí es cuando piden que se les cambie de postura otra vez. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener estabilidad? ¿Podemos retroceder una diapositiva, por favor? Una más, por favor. Muy bien. Entonces, para asegurar que los pacientes estén en el ángulo adecuado, estén seguros y cómodos, lo que necesitamos, lo que tenemos que hacer es que la columna dorsal esté recta y que esté alineada, porque si la columna vertebral no está recta, sino que si está torcida, entonces el paciente no se va a sentir cómodo. Es muy importante que la columna esté en el centro de la cama. Y una vez que tengamos el ángulo de 30 grados, es importante que los hombros y la cadera estén también alineados de manera simétrica, de tal manera que no estén no simétricos, asimétricos, y si se utilizan cojines, entonces ellos sienten que están torcidos y se sienten incómodos. Si nos fijamos en el
en el gráfico aquí, en la imagen, aquí podemos ver una flecha roja. Y es que ahí a menudo dejamos un hueco entre los cojines. Lo que queremos es que no haya presión en esa zona, pero el problema de dejar esto vacío es que, bueno, pues hay una zona con aire que hace que el paciente se sienta inseguro porque tiene la sensación de que no hay ningún apoyo en esa zona. Eso le hace sentirse incómodo y poco seguro. Entonces, lo que intentan hacer los pacientes es ponerse de espaldas otra vez porque así se sienten más seguros, o si no, quizá intentan mover los cojines para tener esa zona también cubierta o con apoyo, y eso precisamente no lo queremos. Entonces, cuando queremos que estén a 30 grados, lo que necesitamos es que todo el cuerpo de cabeza a pies esté totalmente con apoyo y no solamente partes del cuerpo, y es precisamente lo que intentamos conseguir con nuestro sistema. Y también he dicho que iba a hablar sobre la frecuencia con la que hay que cambiar la postura. Bueno, pues he de decir que me he fijado en lo que nosotros hacemos y también en lo que dice el panel EPUAP. En el Reino Unido lo que hacemos en general es cambiar la postura del paciente cada 2 horas si tienen riesgo de desarrollar úlceras por presión, pero la verdad es que no tenemos evidencia, no tenemos pruebas de ello, simplemente es una buena práctica, y el motivo por el cual les cambiamos de postura cada 2 horas es porque, bueno, esto viene de la época de Florence Nightingale, porque era el tiempo que ella tardaba en cambiar la postura del paciente, era ese ciclo, ¿no? Pero sabemos que es un buen punto de partida. Entonces, es lo que solemos hacer con los pacientes que están en hospitales. Para pacientes que están en casa quizá no sea muy cómodo. Nosotros tenemos nuestras directrices del Reino Unido de 2014 y que han sido actualizados en 2018. Y entonces aquí se dice que aquellos pacientes que corren el riesgo de sufrir daño por presión o bien se pueden cambiar de postura ellos mismos, o hay que cambiar de postura cada 6 horas, y si tienen un alto riesgo de desarrollar úlceras por presión, entonces habría que cambiarles de postura cada 4 horas. Si están en un hospital, entonces se les va a cambiar de postura cada 2 horas, pero si los pacientes están en casa, entonces cada 6 horas es posible. Es una frecuencia admitible. Y bueno, ¿qué es lo que dice el panel consultivo sobre las úlceras por presión en Europa? Bueno, pues dicen que todos los pacientes deberían tener un plan personalizado, y no se dice realmente cuál es ese plan, y a no ser que esté contraindicado. Y en cuanto a la frecuencia, hay que tener en cuenta el grado de actividad, movilidad y capacidad de cambiar de postura de manera autónoma del paciente. Entonces, siento mucha curiosidad. Si el paciente está seguro y si es capaz de cambiar de postura, bueno, pues es lo que tienen que hacer, porque las enfermeras siempre tienen muchísimo trabajo y sería muy importante que los pacientes que están en el hospital puedan ser responsables de cambiar de postura siempre que sea posible, o sea, que cambien ellos mismos de postura. Entonces hay que tener en cuenta la evaluación del riesgo para saber cuál debería ser la frecuencia del cambio de postura. También es muy importante, por supuesto, hay que tener en cuenta si hay huellas en el paciente. Si hay huellas, entonces hay que aumentar la frecuencia. Si no tiene huellas el paciente, entonces se puede intentar alargar el tiempo de la postura, y por supuesto es muy importante anotar todo lo que ocurre y revisar, y es muy importante también acatar las buenas prácticas locales. Y por supuesto se puede tener flexibilidad, como he dicho antes, si va mejorando, entonces a lo mejor se puede alargar el tiempo de una postura de 2 horas a 3 horas. Entonces, en general, lo que hemos hecho la mayoría de las veces es que a la hora de cambiar de postura de los pacientes mediante el uso de sábanas o mediante el uso de otro tipo de artilugios o de
o de medidas, bueno, pues al final pues las enfermeras sufren. ¿Y por qué hay que utilizar unos sistemas automatizados? Bueno, pues por muchos motivos, entre otras cosas porque tenemos que proteger las espaldas de los cuidadores. Es muy importante evitar que los cuidadores o los profesionales acaben teniendo lesiones musculares. Entonces, el cambio de postura de los pacientes pues aumenta la carga de trabajo de los cuidadores, de los profesionales, de las enfermeras, de los enfermeros, etcétera, etcétera. Y por supuesto que no queremos que los profesionales acaben teniendo lesiones porque entonces tendrán que darse de baja y no podrán cuidar a los pacientes. Entonces es muy importante que nos cuidemos a nosotros mismos, igual que cuidamos a los pacientes. Sabemos que cuando se reposiciona a los pacientes manualmente, bueno, pues los pacientes suelen tener una piel muy delicada y el cambio de postura puede causar desgarros en la piel o incluso puede causar hematomas. Entonces, por mucho cuidado que tengamos, en el caso de algunos pacientes es inevitable que ocurran estos daños por la piel tan delicada que pueden tener algunos pacientes. Entonces, es muy probable que se acabe causando este daño no intencionado a los pacientes. También sabemos que cuando movemos a los pacientes en la cama, también corren el riesgo de tener daños por fricción, por la naturaleza del movimiento del paciente, porque el movimiento no se realiza con todo el control y con toda la suavidad que uno quisiera. Pero he hablado antes de los cojines, es decir, cómo con cojines podemos saber si la inclinación es la correcta y si la posición es la correcta. Bueno, pues cuando hay problemas con la posición y cuando los pacientes no se sienten cómodos, entonces ellos cambian su postura de manera autónoma. Entonces, al final, la postura no es la que nosotros queremos, sino que aquella en la que el paciente se siente cómodo. Se ha oído hablar mucho hoy de la dignidad del paciente. No es muy digno para el paciente el que se le cambie de postura. Bueno, y eso es independiente de que uno tenga 20 años u 80 años. Hay que preservar la dignidad del paciente. Y para algunos pacientes es muy vergonzoso que se les manipule manualmente, que se les empuje, que se les voltee, que se les manosee de aquella manera. Y también es muy incómodo para algunos pacientes y además eso puede también exacerbar sus dolores. Entonces, si utilizamos dispositivos, es menos probable que los pacientes sufran dolores mientras se les mueve debido a que cuando sí que sufren daños y les duele el movimiento, entonces a lo mejor hay que darles analgésicos, pero mediante el uso de dispositivos podemos aliviarles su sufrimiento. Y cuando hablamos de pacientes terminales, de pacientes que están al final de la vida, es muy importante darles más tiempo a los familiares, a los allegados, para que estos puedan pasar más tiempo con pacientes terminales. Y durante la pandemia vimos en el Reino Unido que era muy importante darles a los familiares mucho tiempo para que estos pudieran pasar tiempo con el enfermo, porque creo que a veces se les daba solamente una hora de visita y gran parte de esa hora de visita pues acaba siendo ocupada por los enfermeros. Cuando se les mueve manualmente a los pacientes se les perturba el sueño, independientemente del cuidado que tengamos a la hora de entrar en su habitación y de manipularles, de moverles, pues al final ellos se despiertan y por supuesto que es muy importante que los pacientes puedan dormir correctamente para que puedan curarse. Cuando molestamos a los pacientes mientras duermen, estamos impidiendo realmente la curación más rápida posible o más óptima posible. A mí no me gustaría que a mí me despertaran cada 2 horas, a decir, para ser sincera. Entonces tampoco creo que los pacientes quieran que se les moleste demasiado a menudo. Y como ya he dicho antes, la postura correcta exige que haya un alineamiento del cuerpo, que haya una redistribución de la carga. Entonces, para concluir, quisiera decir
Esto es un estudio de Estados Unidos de 2016 en el que se estudiaba a pacientes mayores y entrevistaron a esta paciente que hablaba de lo mucho que le molestaba que se le moviera por la noche, que aquello perturbaba su sueño, y decía que las revisiones constantes y los cambios de postura constantes le causaban muchísima dificultad para dormir, y el día antes de entrevistarla había pedido que se le dejara sola, que se le dejara en paz, y lo que hizo para transmitir este mensaje fue taparse enterita con la manta. Quisiera dar las gracias, muchísimas gracias por su atención. Sé que no es fácil para los intérpretes tampoco, pero bueno, si tienen preguntas, por favor, escríbanme con un correo electrónico, llámenme, pónganse en contacto como quieran y haré todo lo que tenga a mi mano para poder ayudarles desde el Reino Unido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lisa. Me parece que es importante destacar, ¿no?, que los profesionales están pensando también en el bienestar y la dignidad de los pacientes continuamente. Han surgido algunas preguntas y algunas que ya teníamos de antes que nos gustaría hacerte llegar. Intentaremos que no se nos vaya mucho la hora. Vale, hay una bastante rápida que preguntan que qué escala de valoración se están utilizando actualmente en Reino Unido para valorar el riesgo en los pacientes de desarrollar una lesión. Pues en el Reino Unido lo que utilizamos es herramientas de evaluación del riesgo. Uno se llama Waterloo. Utilizamos también el Braden, que quizá conozcan ustedes, y también acabamos de introducir uno nuevo que se desarrolla en la Universidad de Leeds con enfermeras, y se ha probado ya en hospitales, y se llama Purpose T, y se diferencia de los otros dos en que hay una puntuación. Purpose T lo que hace es, en vez de dar una puntuación, es darte un resultado, como una conclusión, según la cual, bueno, pues ya se sabe si hay que tratar a la persona o si tiene riesgo de desarrollar pues úlceras por presión o no en absoluto. Y después, bueno, pues y sí, también da indicaciones en cuanto a los equipos que hay que utilizar. Vale. También hay una consulta que no sé si la he entendido muy bien, que dice que en las guías se recomiendan no superar los 30 grados de incorporación y lateralización. Y pregunta, no sé si lo he entendido bien, pero entiendo que si sería efectivo también un trabajo por debajo de estos ángulos, ¿no? Un cambio de posición por debajo de estos ángulos. Bueno, pues las directrices dicen que tiene que ser 30 grados. Entonces siempre intentamos que la inclinación sea de 30 grados, porque esto es lo que dicen las directrices. Entonces en el Reino Unido procuramos no tener a los pacientes en inclinaciones inferiores a 30 grados. Genial. Y por último hay una que nos habían preguntado con anterioridad sobre el TOTO, que además ahora pues con toda la pandemia en España por lo menos se ha empezado a utilizar más el decúbito ventral, el prono para los pacientes, para mejorar la ventilación y el funcionamiento pulmonar, respiratorio, y era un poco sobre tu experiencia con el uso del TOTO en esta posición. No hemos probado el TOTO, la verdad, cuando en esta posición, entonces no podemos recomendar el TOTO en cuanto a esta postura corporal, porque no tenemos pruebas, no lo hemos probado, y lo cual no quiere decir que no se pueda utilizar. No sé si mi compañero quiere añadir algo. Johan. Sí, es lo que hablamos hace unos días, ¿verdad? Cuando vimos las preguntas, entonces no lo recomendamos en esa postura aún. Muchísimas gracias. Estudiarlo. Genial. Eso es. Y por último, una pregunta un poco reivindicativa, ¿no? Pregunta, ¿qué papel juegan los profesionales y de qué manera podemos actuar para que los gestores de nuestros centros hospitalarios y sociosanitarios inviertan más en prevención? Que muchas veces es lo difícil, desde la gestión, no los profesionales, sino la gestión. Sí. Sí, tenemos ideas similares sobre los problemas, la verdad.
Y algunos gestores se centran muchísimo en las úlceras por presión y otros son menos conscientes de estos problemas. Entonces, creo que tenemos que hacer dos cosas. Una cosa son los costes causados por los daños por presión. Entonces, queremos evaluar cuánto cuesta que haya úlceras por presión y cuál es el coste para el paciente también. Entonces, está, por supuesto, el coste, el problema del coste, pero también está lo que supone para el paciente el tener úlceras por presión. Entonces, lo que intentamos es tener una evaluación realista, es decir, tener en cuenta que si el paciente acaba teniendo úlceras por presión, tiene que estar más tiempo en el hospital, les lleva mucho más tiempo recuperarse y el impacto es enorme. Entonces, intentamos tener en cuenta dos cuentas desde el punto de vista de la gestión y, claro, depende mucho de si es un gestor financiero o un gestor enfermero. Ahí cambia muchísimo el enfoque. Muchísimas gracias.